Saludos amigos amantes del mundo del béisbol, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Hablemos de Béisbol. Valga nuevamente la redundancia, yo creo que esto se ha vuelto el intro perfecto para este programa. Hoy quiero empezar agradeciendo a toda esa gente linda de Venezuela que siempre nos está apoyando y que ayer, 8 de enero, nos pusieron en el top 1 de podcast de béisbol en su país. También fuimos del podcast número 2, charteamos como podcast número 2 en Apple Podcast dentro de Venezuela. Y hoy, gracias a eso, queremos hacerle un homenaje y el tema del debate, vamos a estar hablando de Luis Arraez, sí, la regadera. La regadera, cuáles son las últimas noticias alrededor, dónde terminará jugando los equipos que están pujando por el venezolano, todo eso y más en Hablemos de Béisbol. Pero antes de ir al tema del debate, el tema del grosor del programa, vamos con la parte de las noticias. Y en el ámbito de las noticias tenemos que Bob Bichette, el campo corto de los Blue Jays de Toronto, continúa buscando su lugar dentro de las Grandes Ligas, su mejor opción de contrato posible. Bob Bichette se reunirá esta semana con el conjunto de los Phillies de Filadelfia y es uno de los bates más atractivos que hay para la campaña 2026 conjunto con Kyle Tucker, obviamente de los bates más cotizados. Ahora, obviamente tenemos que recordar que Bichette ha mantenido reuniones ya con los Blue Jays, pero está buscando otras ofertas, quizás para jugar un poquito. Como hizo en su momento Yankees, también se rumora que estén detrás de él. Lo cierto es que los Phillies van en serio. Los Phillies ya se han puesto en la hoja de ruta de Bob Bichette y van a ir a negociar con él directamente. Tendrán una reunión. Bob Bichette también es seguido de cerca por otros equipos de Grandes Ligas como son los Yankees, como repetimos anteriormente, incluso hasta los Dodgers. Lo cierto es que vamos a ver dónde termina aterrizando la estrella que llegó a la Serie Mundial de la campaña 2025 y tuvo una solidísima temporada en la campaña pasada. Por otra parte, Randy Arozarena firmó una especie, vamos a decir así, de acuerdo, evitó el arbitraje salarial y Randy Arozarena terminará con los Mariners. El pacto es de un año y una cifra todo loca, una cifra de 15.65 millones, un aumento bastante considerable, alrededor de 5 millones con lo que cobró el año pasado. Recordemos, Randy Arozarena en la campaña 2025 pegó 27 cuadrangulares, produjo 76 carreras impulsadas y se robó 31 bases, terminando con una línea ofensiva sólida. Randy es uno de esos peloteros que evitó el arbitraje, que por cierto, hablando de arbitraje, hay un tipo que va a ir con todo a la competencia por el arbitraje salarial. ¿Y quién sino? Es Tarik Skubal. Tarik Skubal, recordemos, ganador de los dos últimos Cy Young. Tarik Skubal fue al arbitraje y tiene, vamos a ser sinceros, una diferencia increíble entre lo que quieren pagarle los Detroit Tigers y lo que creen Tarik Skubal que debería cobrar. Para que tengan una idea, Tarik Skubal está pidiendo que debería cobrar alrededor de 32 millones por temporada. El caso es que la diferencia con el tema de los Detroit Tigers es que los Detroit Tigers entienden que Tarik Skubal debería ganar alrededor de 19 millones. Esta diferencia es prácticamente de 13 millones de dólares. O sea, cuando tú vas al arbitraje, para los que no entienden, es que vas delante de un juez. A este juez, Tarik Skubal le presenta sus números y le explica por qué debería ganar esa cifra que él está pidiendo. O sea, 32 millones. Ojo, eso nadie lo ha ganado. Ahora, entonces, los Tigers dirán, ok, tú quieres ganar 32 millones, pero yo considero que tú debes ganar 19. Estas discusiones de arbitraje salarial, muchos le llaman los rompenegocios o los rompefranquicias. ¿Por qué? Porque la franquicia se encarga de describir todo lo que tú hiciste mal y por qué tú no debes ganar mucho. Y eso, de alguna manera, si eres un pelotero débil de mente o demás, eso te puede bajar, obviamente, la autoestima. Ojo, también esto de Tarik Skubal, si él le eleva 32 millones, el payroll de los Detroit Tigers se va a disparar y es posiblemente una opción de que entonces los Detroit Tigers estarían buscando un cambio por Skubal si en caso de que el juez falle o busque un punto medio. Recuerden, esto, el juez ahora mismo, cuando tú vas delante de un juez en el arbitraje, el juez no te decide un punto medio, el juez solamente decide quién tiene la razón. Si le da la razón a Tarik Skubal estaría ganando 32 millones por temporada la próxima campaña. Mientras tanto, si el juez le da la razón a los señores de los Detroit Tigers, Tarik Skubal pasaría a ganar 19 millones. Recordemos,
ninguno de estos dos está ni cerca de la cifra que para mí debería costar el Tariq Escobar, pero bueno, ya no se trata de llegar a un punto medio, ya se trata de un extremo u otro. Esta posiblemente sea una de las discusiones más atractivas. Y recordemos, Juan Soto en su momento tiene el récord de arbitraje de 31.5 millones que lo sacó con el conjunto de los Yankees. Pero bueno, estas han sido las principales noticias que se han movido en el mundo del deporte esta semana y ahora mismo vamos al tema caliente que todo el mundo. Vamos a hablar de Clásico Mundial, pero sobre todo vamos a hablar del béisbol venezolano y del señor Luis Arraez, que está en la agencia libre y todavía no tiene equipo. Y bueno, señoras y señores, estamos de regreso y por supuesto, hoy el tema está dedicado a Venezuela, a toda esa gente que nos ha dado el apoyo y nos ha colocado como podcast número 1 de béisbol en la República Bolivariana de Venezuela y también como el podcast número 2 de deportes el día 8 de enero. Tenemos que agradecer a toda esa gente linda de Venezuela que nos ha estado dando seguimiento y por supuesto, el tema yo creo que es el tema más importante para los venezolanos y es el tema de Luis Arraez. Luis Arraez, un pelotero que la verdad no le gusta a la sabermetría. Luis Arraez es un pelotero que, a pesar del bate que tiene, es un pelotero muy a la old school. Un pelotero que le gusta mucho a la gente que sigue el béisbol desde hace muchísimo tiempo, pero a la gente del béisbol moderno no le agrada. ¿Por qué? El tema es sencillo. Es el OPS de Luis Arraez. Un tipo que no toma casi base por bola. Recuerden, su línea ofensiva la temporada pasada fue de 2.92 en averaje, un OVP de 3.27 y un slugging de 3.29. Ahora, el OPS de Luis Arraez fue de 719. A pesar de conectar, creo que la mayor cantidad de jonrones en los últimos años dentro de su carrera, Luis Arraez continúa siendo un pelotero que no es del agrado de muchos. Incluso para muchos cobran muy poco para lo que se merecía. Se estaba manejando, sobre todo por muchas fuentes, que habían varios equipos interesados en el profile de Luis Arraez. Se hablaba de los Angels de Anaheim, ya no son de Anaheim, son Los Angeles Angels, de los Piratas de Pittsburgh, de los Rockies de Colorado y de los Reds de Cincinnati. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de Luis, un equipo como los Reds quizás pudiera ser muy bueno. Pero el tema es que, por ejemplo, están los Rockies de Colorado, que es un equipo que no va a nada. Y sinceramente, vamos a decir, apostar por Luis Arraez no sería una ganancia. Más bien, obviamente, al venezolano le caería bien estar en cualquiera de los lugares que esté. ¿Por qué? Por la razón simple, porque Luis Arraez necesita tener un contrato y necesita estar dentro de las grandes ligas. Ahora mismo todo el mundo está apostando porque los que se lleven el gato al agua sean Los Angeles Angels. Los Angeles Angels, y se presume que sea un contrato de alrededor de 3 años y una cifra redondeada a los 36 millones. Lo que pasa es que, por ejemplo, se han descartado en las últimas horas algunos de los equipos, y entre ellos creo que los Piratas de Pittsburgh, un equipo que parece que está apostando para mantener a la leyenda Paul Skeens, para mantenerlo dentro de su conjunto. Y los pasa que los Pirates no están interesados en gastar ni siquiera 20 millones en Luis Arraez, y esos 20 millones serían al menos para tenerlo 2 campañas. ¿Qué tú ganas con Luis Arraez? Un bateador consistente, un tipo que cada 3 veces que se pare a batear, en una te va a llegar a primera porque va a conectar un indiscutible. Pero ¿qué pasa, Luis? Luis es de ese tipo de peloteros que es, por ejemplo, parafraseando a los nuevos que vienen, como Jacob Wilson, por ejemplo, un chico que estuvo en puja por el novato del año, el shortstop de los Atléticos, aunque pasa que Jacob Wilson siempre va a ganar un WAR mucho más alto que el señor Luis Arraez, debido a que Jacob Wilson ocupa una posición tan importante como es el shortstop. Ahora, Luis no gusta, sobre todo a los GM de la era moderna, por este tema, por el OPS, un tipo que no alcanza base por bolas. Incluso muchos GM aclaran de que un pelotero que gane una base por bolas siempre, vamos a decir así, va a ser más importante que uno de un indiscutible. La verdad, eso a mí no me gusta de ninguna manera, pero esas son las opiniones del béisbol de la actualidad, y lo que pasa con el señor Luis Arraez es que está sufriendo de ello. Ahora, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta, Luis Arraez necesita aterrizar en alguna organización. Los Angels, ¿por qué para mí puede ser quizás el mercado más indicado? Los Angels obviamente están en California, o sea, estaría prácticamente moviéndose un poquito para arriba. También, según Yahoo Sports reportó hace casi 15 días que los Rockies estarían interesados, pero vamos a ser sinceros, nadie
quiere, sobre todo los Rockies no estarían interesados, o al menos yo pienso que Luis Arraez no estaría interesado en ir a los Rockies. Es un equipo perdedor, donde sí la presión no va a ser mucha, pero el auge competitivo, la garra competitiva que tiene Luis Arraez no se vería beneficiado. Ahora, se está hablando también de que los Cleveland Guardians le ofrecieron a Luis Arraez una especie de contrato alrededor de 10 millones al año, o sea, un 20 por 2, que es lo que estaría cobrando Luis Arraez. Y ustedes dirán, diablo, por 20 millones yo juego. Sí, pero Luis Arraez yo creo que está buscando algo más. Ojo, lo bueno para Luis Arraez, entre comillas, sería que si va a los Guardians, como le estaba comentando a ustedes, si Luis Arraez va a los Guardians, tenemos que entender que hay una gran posibilidad de que los Guardians armen un equipo de lujo, que armen un equipazo. ¿Por qué? Porque los Guardians estarían teniendo un tipo como Stephen Kwan, que también es un bateador de contacto, y te estarían teniendo a José Ramírez. Entonces sería un trío de bateadores que sinceramente serían de los mejores con bateadores de contacto de toda la liga. Y yo creo que los Cleveland Guardians, un equipo que siempre ha hecho mucho con muy poco presupuesto, estarían metiéndose de lleno en la pelea por llegar a los playoffs nuevamente y por ser un equipo realmente competitivo. Y cuidado, porque un tipo como Luis Arraez te garantiza que la ofensiva de los Guardians se dispara. Imagínense, un Stephen Kwan o un Luis Arraez y entonces un José Ramírez que siempre está bien toda la temporada. Ojo, cuidadito con los Guardians, porque son peloteros también que casi siempre están saludables y juegan todos los partidos. Entonces te garantizarían 3 bateadores de lujo al menos por más de 130 encuentros durante toda la temporada. Pero bueno, esto ha sido el tema con Luis Arraez, señoras y señores. Y por supuesto, yo necesito saber que ustedes me digan en Apple Podcast, ustedes pueden comentar en Spotify también. Déjenme saber dónde creen que finalmente termina aterrizando Luis Arraez, porque para mí, es uno de los peloteros más influyentes, yo no diría, quizás uno de los mejores peloteros de todas las grandes ligas en cuanto a bate. Sin embargo, es uno de los menos valorados. Y es más, yo creo que pudiéramos caer en esta pregunta. ¿Ustedes no creen que los Cleveland Guardians se volverían un equipo de los bateadores infravalorados? ¿Por qué? José Ramírez yo pienso que no se le da la atención que merece. Y José Ramírez ha sido posiblemente el bateador más estable de la República Dominicana en los últimos 6 o 7 o 8 o 10 años. También podemos agregar que Stephen Kwan es un excelente bateador y no tiene los reflectores sobre él. Entonces, si llegara Luis Arraez, allí sería más o menos sí, el trío de los infravalorados. Pero bueno, déjenme saber su opinión en los comentarios y vamos con otro tema de debate. Y claro que sí, tiene que ser el Clásico Mundial. Señores, Cuba continúa perdiendo peloteros por doquier. Cuba continúa recibiendo bajas ahora mismo. Perdió otro abridor, un hombre llamado Denis Larrondo, que es abridor en ligas menores. Y ahora mismo Cuba lo acaba de perder y han tenido que tirar del tipo que adquirieron los conjuntos de los Atléticos en el draft de regla 5, que es sin duda alguna el señor Jorge Mancheco, que ahora mismo está en el conjunto de los Atléticos. La caída de esta cantidad de abridores del equipo Cuba es preocupante, porque ahora mismo los reemplazos que tiene Cuba tienen que estar dentro de la lista de 50. Y hay que ver a quién metió Cuba en esa lista de 50. Recordemos que Cuba tomó la decisión de prescindir de los servicios del señor Sash Nero. Y ahora mismo el cuadro de Cuba puede verse incluso hasta debilitado, porque hay posibilidades de que, como les dije, Andy Ibáñez no vaya a ir al Clásico Mundial. Y que Joan Manuel Moncada posiblemente tampoco vaya al Clásico Mundial. Y todo el mundo me dice, no, es que está siendo muy alarmante. No, señores, la realidad es una. Tanto como Andy Ibáñez como Joan Moncada son agentes libres. Y cuando firmen con su organización, hay que ver qué contrato van a adquirir. Porque, por ejemplo, Andy Ibáñez lo más probable es que alcance un contrato de ligas menores. Le dicen, si quieres un puesto, vas a tener que ganártelo en el sprint training. Obviamente, aunque le voy a ser sincero también, aunque Andy Ibáñez bate 500 en el sprint training, no va a empezar arriba. Entonces, hay que ver cómo tú tomas la decisión, cuáles son las prioridades de tu vida, el dinero, demás, todo lo que tú intentes alcanzar. El caso de Joan Manuel Moncada es un tipo que se puede dar ese lujo porque es un tipo que ha ganado mucho dinero. Y yo creo que esta va a ser la última chance que le van a dar a Joan Manuel Moncada para llegar al conjunto, para estar con un contrato de grandes ligas. Quizás por la cifra mínima, por 1 millón debido a su cantidad inmensa de lesiones. Pero bueno, yo creo que será una última chance para que Joan Manuel Moncada dé al traste con este tipo de situación. Y yo creo que sí, que estará
Perdón, tengo un poquito de catarro. Hay un frío cabrón en la ciudad de Las Vegas. Y yo creo que sí, que Joan Manuel Moscada va a estar en el Clásico Mundial. Pero ojo, también se rumora de que Andy Ibáñez no ha estado contestando, perdón, Andy Pajes no ha estado contestando mensajes y esto pudiera causarle una caída al conjunto de Cuba, perdiendo su centerfield titular y tendrían que tirar entonces de otro pelotero que tengan en esa prenómina de 50 que la verdad nadie sabe porque la Federación Cubana no la ha dado a conocer. Pero bueno, sobre esto y mucho más hablamos en el podcast pasado y también tenemos siempre noticias en nuestro canal de All in One Deportes. Ahí pueden seguirnos en el New Channel y demás, y también en Instagram y en Facebook y en todas las plataformas. Por cierto, señoras y señores, les tengo un anuncio. El podcast El Palco va a regresar en su segunda temporada y si Dios quiere tendremos a un gran boxeador y a leyendas del boxeo con nosotros. El gran boxeador que puede estar, si Dios lo permite, próximamente será David Morel. Lo estoy anunciando aquí y si alguien lo escuchó, déjenlo en los comentarios, porque hay mucha gente que no llega hasta el final del podcast. Estaría David Morel, que esto no tiene nada que ver con el béisbol, pero bueno, hay que darle un poquito de promo a los otros proyectos. Y también estaría una leyenda del boxeo como lo es Joel El Cepillo Casamayor. Quien sabe de boxeo profesional sabe quién es Joel Casamayor y sería un lujo tenerlo en nuestro podcast. También vamos a tener otros invitados, leyendas de la narración deportiva y mucho más. Si llegaste hasta el final del programa, déjamelo saber en los comentarios. Por supuesto, nos esperamos y nos vemos en la venidera semana, donde va a pasar el fin de semana que seguro traerá muchísimas noticias y si Dios quiere, la firma del señor Luis Arraez finalmente por alguna organización de grandes ligas. Por cierto, recuerden, Tsutsui Yamai no va a ir al Clásico Mundial. Así que vamos a estar dejando esa. Japón va a tener que ir tirando de abridores de su liga, que la verdad lo han hecho siempre, no es algo nuevo. Y también destacar de que posiblemente haya otro gran japonés que se baje del carro, lo que se está rumorando. Aún no hay nada cierto, pero todo eso y más te lo comentaré la venidera semana en el podcast Hablando de Béisbol.